comenzamos con el segundo panel de este seminario Seguridad y Gestión Económica de Desarrollo Social. Por favor, dar el silencio y recordarles que para formular preguntas lo han de hacer a través del código QR. Luego se me dan a mí esas preguntas a los panelistas. Vamos a comenzar con la exposición de Alberto Mayol Miranda. Él es sociólogo, doctorado también en la materia de Alicante, una vasta académica, y hoy nos va a estar hablando de la seguridad más allá de lo policial. Así que con un fuerte aplauso recibimos a Alberto Mayol. Bien, muchísimas gracias por la invitación. Un placer estar acá. En mi familia tengo mucha historia en la zona, así que tengo familia todavía en Panguipulli. Mi abuelo fue médico de zona muchísimos años allí. Y mi familia en general es mi madre nació por aquí cerca, mi abuela también, así que tengo una vinculación muy importante. Bueno, les quiero contar que ante la pregunta hay muchos enfoques, hay algunos que son más o menos obvios y que los traje. Voy a pasar por lo obvio primero, que es dimensionar la problemática de la seguridad en Chile, y luego trabajar la idea en relación a lo que me parece lo más importante, que es entender cómo vincular los problemas de seguridad con el funcionamiento sociológico, antropológico, cultural de una sociedad. Porque las sociedades tienen su funcionamiento y cuando aumentan los niveles, los delitos, cuando aumenta la criminalidad, cuando aumenta el crimen organizado, que son niveles distintos de problemática, entonces significa que están pasando cosas, y entonces hay que entender qué son para poder intervenir. Lo primero es decir que en el caso de Chile tenemos siempre se mide la criminalidad, para que lo sepan, en todo el mundo. El indicador que se usa como el indicador más preciso es la tasa de homicidios, ¿ya? Porque conecta normalmente una variable que conecta las variables que van más arriba, digamos, el crimen organizado, y que conecta las que vienen más abajo, que son los delitos comunes. O sea, en general aumentan los delitos comunes cuando aumentan los homicidios, y así sucesivamente aumenta, y el asesinato es una señal también de eventual penetración del crimen organizado o de niveles de debilitamiento institucional, societal, que generan los delitos. Entonces, lo primero es decir que América Latina y el Caribe es la zona más elevada del mundo en niveles de homicidios, ¿ya?, anuales. Entonces, lo primero es que nosotros estamos en una zona que tiene una tasa muy alta, 20 por cada 100.000 habitantes de América Latina, África 12, o sea, casi la mitad, ¿ya? Europa 4,8 por cada 100.000 habitantes. Entonces, sabemos que estamos en una zona donde este problema existe, y hay razones detrás de esto. Sí o sí han de haber razones estructurales para que así sea, ¿ya? Porque si no, no tenía por qué haber diferencia estadística. Ahí tenemos un listado, por ejemplo, de los países donde son más elevadas los niveles de homicidio, ¿ya? Eso solo para tenerlo. Y aquí tenemos la zona en que se encuentra Chile. Chile es el país latinoamericano con mejores indicadores, ¿ya? También hay que ponerlo sobre la mesa. Es cierto que Argentina está al lado, pero es una diferencia que no es menor. Y por tanto, pero Chile, si ustedes se fijan, siendo el mejor de Latinoamérica, está en el lugar 31. O sea, no está al fondo de la tabla de los niveles de criminalidad, sino que está en el primer... Aquí no están todos los países del mundo en este listado, porque muchos países, esto también es importante decirlo, no tienen datos para este tipo de cosas. No entregan datos oficiales, o no son confiables los datos oficiales, ¿no? Esto también hay que considerarlo. Pero Chile está en el primer tercio
de riesgo, pero no es de los países más riesgosos dentro de ese primer tercio. Entonces hay que tenerlo en cuenta para poder ir comprendiendo entonces que tenemos un país que habita una zona donde la criminalidad es importante, es la más importante del mundo. Dentro de esa zona que Chile en general ha logrado mantener a raya este tipo de problemática, pero que este mantener a raya es algo que evidentemente depende de un conjunto de factores que pueden no concurrir y puede cambiar. Aquí tenemos el mapa, vemos los países con mayor intensidad en ese sentido en criminalidad, los vemos concentrados en la zona de América Central, por ejemplo, y también en ciertos países de Sudamérica, no tan intensamente, pero de modo intenso. Ustedes se fijan que la única zona que tiene un color parecido en el mundo es la zona de Sudáfrica, en ese sentido. Muchas veces una base de conflicto cultural histórico es relevante, muchas veces. No significa que sea la causa, significa que se produce un escenario, una condición que favorece las situaciones de aumento de los delitos y la criminalidad. Aquí vemos la evolución de los homicidios ingresados al Ministerio Público en evolución. Una cosa es qué posición tenemos hoy día y otra cosa es preguntarse, bueno, ¿cómo venimos? Bueno, la verdad que venimos de una evolución en crecimiento bien clara. El aumento de los delitos de homicidio han subido un montón. Tenemos solo una reducción el año 2021 que se puede perfectamente explicar por la situación de pandemia, pero la tendencia es bastante clara y pasamos de 1.895 a 3.814. No es broma. Y tenemos aquí, según el grado de desarrollo del delito, el carácter consumado o no consumado. Aquí vemos, por ejemplo, que el 2022 baja el consumado. Esos elementos son importantes para entrar a hacer doble clic en términos de análisis. No voy a hacerlo ahora porque quiero ir a una parte más sociológica, pero esto, por ejemplo, aquí son los momentos en que las miradas que hacen las fiscalías tienen que tener una capacidad de comprensión mucho más amplia para poder abordar este tipo de fenómenos. Aquí está la tasa por cada 100.000 habitantes, que este es el número que se usa más habitualmente. Vemos la evolución ya señalada. Y aquí tenemos entonces el mapa mundial que nos muestra que efectivamente Chile no es un país particularmente, una situación particularmente grave, pero evidentemente, y no son muchos los países tampoco que están mejor o mucho mejor, pero evidentemente Chile está mostrando un aumento que es preocupante. También hay un aumento, por ejemplo, de delitos graves como las violaciones. Hay un aumento en 7 años de un 48% de las violaciones. Eso también es un elemento que tenemos que poner sobre la mesa, que refleja entonces este aumento de criminalidad. Pero miren esto. Homicidios en las cárceles, 42 2019, 61 2020, 2021 49, 2022 7. La primera lectura que una persona podría hacer es decir, bueno, algo está pasando en las cárceles que lo estamos haciendo bien y han bajado los asesinatos dentro de las cárceles. No. Esto es justo lo contrario. Significa que la cárcel se transforma en una unidad. Significa que la guerra interna ha concluido porque están organizados. Hay una cosa que a propósito de lo que pasó con los últimos robos en los ministerios que fueron muy comentados, hay una cosa que es súper simple. Todo eso se orquestó, se ejecutó desde cárceles. O sea, tenías una institución del Estado, la cárcel, donde estaban las condiciones para que, digámoslo como es además, con financiamiento estatal, porque está comiendo la comida del Estado, está instalado en un recinto del Estado, ¿ya? Con financiamiento,
pueda entonces ejecutar y perpetrar delitos contra otras instalaciones del Estado. Entonces hay cosas súper simples, como tú eliminas, ¿ya?, ese lugar como oficina del crimen. Es bien evidente, ¿no? O sea, ¿en qué hay que invertir? ¿Qué es lo que hay que hacer? Bueno, por de pronto, cosas más o menos obvias, digamos, que no puedan haber señal de celulares en la cárcel. Una cosa súper obvia. Pero, ¿qué otras medidas se pueden tomar, además de esa que es indispensable? Porque, no sé, a todos nos ha llegado una llamada de un call center, que es la cárcel, ¿ya? A todos y resulta que suena como un call center, o sea, no hay un ruido, uno escucha unos sables atrás, ¿ya? Uno escucha, hay un silencio, o sea, eso requiere organización. Eso requiere organización, que todos digan, oye, está trabajando, ¿ya? O sea, todo eso importa, todo eso importa. Entonces, lo que tenemos que entender es que hay un conjunto de datos que nos muestran que estamos empeorando nuestros resultados, nuestros datos, que tenemos una evolución donde estamos encontrando no solamente, ojo, nosotros le decimos narcotráfico a muchas cosas distintas, ¿ya? Y no es lo mismo el crimen organizado que un delito de narcotráfico menor. El menor puede estar articulado o no con crimen organizado. Y eso es crucial entenderlo y diagnosticarlo. Pero puede que no. Puede que sea un delito de narcotráfico menor y punto. O puede haber una red. Yo me acuerdo que el año 2011 se estaba investigando una serie de cosas en la Cámara de Diputados y se entrevistó a el entonces director del Servicio de Impuestos Internos y le preguntan, dice, mire, pero aquí tenemos algunas instituciones que ostensiblemente pagan arriendos más altos que los del mercado. Entonces, la respuesta que dio el director del Servicio de Impuestos Internos dice, bueno, a mí eso no me preocupa porque esas instituciones al hacer eso van a terminar pagando más impuestos. Y a mí me viene bien la recaudación. Entonces nosotros no nos metemos en ese tema. Ya, pero perdón, o sea, esa es una conducta, en ese caso no necesariamente lo era, pero esa es una conducta habitual en el lavado de dinero. Y el lavado de dinero evidentemente es un tema muy importante porque te permite seguir delitos de... ¿Por qué se lava dinero? Se lava dinero cuando los montos que se van a incorporar en negro al sistema son demasiado grandes y requieren necesariamente, para poder usarlo, hacerlos pasar por la lavandería. Si son muy pequeños no importa. Cuando son muy grandes ya requiere una estructura de lavado de dinero. Bueno, esa estructura de lavado de dinero es la que es muy importante de comprender. Estas son cosas de carácter más, de carácter, los temas más estadísticos. Pero a mí lo que me interesa es fundamentalmente entrar en los temas de carácter más social. La historia de la criminalidad tiene un conjunto de escenas. La primera escena, que es muy importante, es la infancia. La segunda escena es la escolaridad. La tercera escena es la incorporación al mercado del trabajo. En infancia, en Chile, hay niveles distintos de vulneración de derechos de los niños. Con cierta vulneración de derechos hay más de 200.000 niños. Eso aumenta la probabilidad de una conducta, cuando menos anómica, eventualmente delictiva o criminal. De esa cantidad,
Hay algo menos de 50.000 niños que están en una condición de vulnerabilidad grave de sus derechos. Son niños que tienen una alta probabilidad, si no hay tratamientos adecuados, de generar alguna clase de psicopatía. Y tienen una altísima probabilidad, altísima, de no tener posibilidades de incorporarse mañana de manera normal y regular al mercado del trabajo. Y tienen una altísima probabilidad de, porque están así, porque vienen de entornos degradados, tienen una altísima probabilidad de tener una relación constante con estímulos que los puedan incorporar en una órbita delictiva. Chile no lo hace bien en esto. No lo hace bien. A confesión de parte, relevo de pruebas. Alguna vez me citaron de una institución sobre niñez para conversar un par de cosas y me contaban que cuando hay eventos internacionales sobre niñez, no hay gente en el aparato público, entre las autoridades, que quiera ir. Porque ir representando a Chile en los temas de niñez es justo lo contrario que ir al Chile Day en Nueva York. Uno llega y todos te dicen, oye, pero ¿cómo tenías estos datos en economía? ¿Cómo tienes esto? ¿Cómo muestras esto y al mismo tiempo me muestras esto otro? Entonces, no lo hemos hecho bien en infancia. No lo estamos haciendo bien y no lo hemos hecho bien en educación. Les quiero recordar que venimos hablando de educación hace bastantes años, pero en realidad no hemos hablado de educación. El 2011, lo que se estaba hablando era de financiamiento de la educación. No hablamos de educación. El 2011 hablábamos del hecho de una generación de escolares, que lo estamos viendo ahora de manera muy disruptiva. A ver, voy paréntesis, voy brevemente a la historia de un hogar. En la historia de un hogar, los padres dicen, mi hijo va a ir a este liceo emblemático. De aquí han salido ministros, presidentes, de aquí han salido personas importantes, líderes de la región, va a ir a este liceo. En su visión, que es un aprendizaje de su historia, los aprendizajes pueden estar equivocados. Ese colegio es una oportunidad para su hijo. Y su hijo llega y le empieza a decir a sus padres, mira, esto no parece ser lo que tú me decías. Pero el padre insiste porque dice, no, pero tú eres demasiado pequeño para entender lo que es este liceo, la historia que tiene, el peso que tiene. Y el joven o el niño sigue experimentando una realidad bastante disímil a ese relato. Y el padre se llega a enterar, o la madre se llega a enterar recién, cuando vio alguna crisis grande, algún ataque. Hace una semana hubo un ataque con un arma blanca en un colegio en Santiago. Ahí tú te empiezas a dar cuenta y dices, bueno, esto no está bien. Algo está pasando. O cuando ves personas quemando parte del establecimiento, son estudiantes, tú dices, bueno, aquí hay algo que está pasando. Por supuesto, la sociedad va a ir y va a condenar los hechos y va a condenar a quienes lo hicieron. El problema es que uno tiene que encontrar caminos de resolución del problema. No se trata solamente de condenar. Lo desagradable de la política es que después de condenar, recién empieza el trabajo. Y lo desagradable de los tiempos actuales es que a veces nos llegamos hasta la condena y sentimos que ahí terminó el trabajo.
O sea, a mí me ha pasado muchas veces estar en una conversación, como analista, incluso en una radio, en la televisión, te dicen, pero usted condena los hechos acontecidos. ¿Y qué importancia tiene? O sea, ¿qué importancia que yo diga que lo condena? Después de eso, ¿qué? ¿Qué importancia tiene? Ah, que no lo condena. No, no te estoy diciendo eso, pero ¿por qué me vas a preguntar si los condeno? O sea, eh, alguien le puso veneno a otra persona, lo condeno, evidentemente, pero no necesito decirlo, supongo, ¿no? Porque si necesito decirlo, entonces ya tenemos un problema. Bueno, el segundo elemento es la escuela. La escuela tiene que tener un valor en sí mismo. En sociología llamamos institución no a ese edificio que tiene un nombre importante en la historia del país o que presta servicios y funciones. Le decimos institución a levantarse en la mañana y todos los días tomarse un café o un té con el pan con mantequilla o el pan con palta o como le guste a ti. Eso es una institución, lo que se repite todos los días, por ejemplo. Si en mi casa falta huevo, hay una crisis institucional. Entonces, lo importante es entender que la escolaridad, todas las políticas públicas están basadas en institucionalidad, es decir, en personas que internalizaron conductas. Si las madres de Chile, cuando se instaló el control del niño sano, hubiesen preguntado a la institucionalidad estatal, ¿por qué tengo que llevar a mi hijo al médico si está sano? ¿Por qué tiene que haber un control de un niño sano? No se lo preguntaron, lo hicieron inmediatamente y Chile mejoró sus niveles de indicadores de salud pública de manera espectacular. Espectacular. Chile tiene mejores indicadores de salud pública que varios países desarrollados. Países desarrollados que son mucho más desarrollados que Chile, pero que no han gestionado bien su salud pública. Por ejemplo, Estados Unidos, que está muy por debajo de Chile. Entonces, la gracia de la institucionalidad es que funciona sin necesidad de cuestionarla, sin necesidad de preguntarse. Bueno, la escuela tiene que funcionar así. Hoy día tenemos un alto nivel de deserción escolar, ha aumentado muchísimo. Pero preocupémonos de eso y preocupémonos de un segundo dato. De los niños que no han desertado del colegio, la asistencia bajó radicalmente. O sea, hay deserción, pero además los niños que van al colegio van menos. Van menos. ¿Por qué? Eso se llama déficit normativo. No es tan importante ir al colegio. Si yo le decía a mi mamá que me sentía mal, y yo me portaba súper bien, y era súper nerd y todo, pero mi mamá me miraba igual con cara de, ¿te sentís mal? Anda al colegio, si te sentís mal allá, te vamos a buscar. Pero te mandaban al colegio. Pasara lo que pasara. O sea, tenía que estar, ya, ¿tienes fiebre o qué? Ya, tienes fiebre. Pero sin fiebre no existe. Bueno, pero esta escena la he visto, así que la cuento, no digo que sea generalizada, pero simplemente la pongo como un ejemplo. Oye, mamá, pero es que justo a las 2 de la tarde juega el Chelsea. No digo el Colo ni la U, ¿no? No digo el Chelsea. ¿Eh? Y en la semifinal. ¿Ah? Y la duda de la autoridad frente al problema, ¿no? La duda. Con esa duda basta para que esa norma, esa institucionalidad se reduzca.
Entonces, la escuela, ¿pero por qué pasó eso? Porque la escuela no te está dando ciertos niveles de garantía de futuro. Empiezan los niños y los padres a pensar que quizás es mejor otros caminos, otros caminos. Y esos otros caminos son más o menos feos o son feos. O son más o menos extraños o son extraños. Así se debilitan las normas sociales y por tanto uno empieza a pensar en esa posibilidad. Y ya con pensar hay una derrota de una estructura normativa para la sociedad. Ya con pensarlo. Porque las normas no se piensan habitualmente. Y el tercer elemento es el desarrollo territorial. Entornos degradados generan situaciones degradadas. Les voy a poner un ejemplo, lamento el ejemplo pero me parece que es ilustrativo, lamento el ejemplo porque es de Santiago, pero como es la política pública peor ejecutada de las últimas décadas y que generó grandes problemas, que es el Transantiago, quiero mostrarles cómo funciona. La pregunta, cuando alguien parte evadiendo, hay un porcentaje de gente que va a evadir, un 5%, ya. La pregunta es, el que no evade, ¿qué siente cuando no evade y ve evadir al otro? Si siente rabia con ese otro, no va a evadir. No va a evadir mañana. No va a pensar en evadir. Si va a tener solamente temor por evadir, pero va a admirar al otro, ya tienes un problema. Pero hay un problema peor que ese. ¿Y si le encuentra razón al otro? ¿Y si le encuentra razón al otro? Imaginen esta escena es real. Una persona se sube a una micro y va a validar que hayan pagado con su tarjeta el pasaje. Anda haciendo supervisión. Señor, señora, y de repente llega un señor y le dice, señor, su tarjeta. No, le dice el señor. ¿No qué? No. Señor, tiene la obligación, según la ley. No, dice, es mi tarjeta, no quiero mostrarla. Entonces, la persona que supervisa baja y va a buscar a carabineros que siempre están en las inmediaciones de estos controles para que suba a la micro a obligar a la persona. Y la persona cuando llega a carabineros le dice, mire, el problema es el siguiente. Yo tomo esta micro todos los días, nunca llega, a veces son 15 minutos, a veces son 40 minutos, nunca llega la hora. Nunca, en todos los días que yo he tomado la micro, nunca ha llegado lavada una micro, nunca. ¿Ya? La puerta de esta micro no cierra, cierra mal, cabe un niño por ahí. Y además como está todo abierto, porque tiene hoyos por todas partes, no entra frío, sino que entra viento. La pregunta que yo le hago es ¿por qué no supervisan eso y solo supervisan si yo pagué? Le pasa la tarjeta, estaba pagada, ¿no? Y toda la micro salta en contra de las autoridades de supervisión. Pero ¿cuál es el problema? Que tiene razón. Que tiene razón. Entonces la persona que paga todos los días y le encuentra razón al que dice eso, dice, bueno, yo lo hago porque no me gusta vulnerar una norma, pero de gil nomás. Es cuestión de tiempo para que esa persona 2 veces a la semana, tal vez no todos los días, evada. Y después 3 veces a la semana. Y después 5 veces a la semana. Y después ya sea parte de su presupuesto la evasión y por tanto ya no vuelve a pagar si puede no pagar. Los entornos degradados, y eso significa intervención urbana, temprana. Las zonas que se degradan deben ser intervenidas tempranamente. La variable tiempo es muy importante en políticas públicas.
el estallido social costaba el lunes siguiente $2.000 millones, $3.000 millones. Costó 80.000. A ver, ¿se habrían hecho los retiros de las AFP solo por la pandemia sin el estallido social? No. Las condiciones de debilidad política hicieron que eso pasara. 50.000 millones de dólares allí. 30.000 millones de dólares en 12, 13, 14 instrumentos, bonos, subsidios de distinto orden a los hogares. Para que dimensionen, Chile tiene un presupuesto anual de 80.000 millones de dólares. Por lo tanto, en 2 años se entregó la mitad de un presupuesto en cada año al bolsillo de los hogares. Al bolsillo de los hogares, no en forma de una política pública, de unos colegios construidos. No, al bolsillo de los hogares. 40.000 millones de dólares por año. Para que tengan una idea, 40.000 millones de dólares, ¿para lo que sirve? Un hospital cuesta 100, 150 millones de dólares. 40.000 millones de dólares. Hay que ganarse el loto todas las semanas de 1.000 millones de pesos por siglos para tener esa plata. ¿Ok? Es mucho dinero. Bueno, eso fue porque se intervino tarde. Entonces, el punto de fondo es que hay una cosa que es la urgencia de la seguridad. Necesitamos ahora que Carabineros intervenga. La segunda dimensión es la profundidad de la seguridad. Necesitamos urgente que se intervenga con niveles de información importantes para poder desactivar grupos que tienen un nivel de organización mayor. No basta que yo diga, vamos a mandar muchos carabineros, si el problema es crimen organizado. ¿Ya? Pero eso es lo urgente. Pero las construcciones basales para que la seguridad exista, para que las ciudades sean lugares agradables para vivir, para que el campo sea un lugar agradable para vivir, para que las personas sientan seguridad. La seguridad es una cosa muy importante. Decía Humberto Maturana que todo ser vivo nace en la confianza de que a su alrededor hay un entorno que le es adecuado. El ser vivo no puede nacer orgánicamente, no pensando, orgánicamente no puede nacer en un entorno que le resulta ácido. Entonces, obviamente, nacer en entornos de inseguridad es muy negativo y produce una estructura normativa distinta. Es decir, produce una estructura normativa que fomenta ese tipo de situaciones, fomenta la existencia de delitos y anula la importancia de otros elementos, anula la importancia del desarrollo cultural, de la protección de tu entorno, de la construcción de un cierto mínimo de civilización, ¿no? Entonces, en ese contexto es que hay esas dos dimensiones. Uno es la intervención porque hay un problema concreto, particular que está ocurriendo y que debe resolverse. Pero lo otro es entender cuál es el grado de profundidad de la problemática y cómo se puede intervenir. Cuando no es lo mismo, fíjense, hablamos de los homicidios, pero no es lo mismo un homicidio que un homicidio donde el cuerpo es encontrado descuartizado, porque eso significa otra cosa. Cualquiera de las cosas que pueda significar es diferente a un homicidio. Y no es lo mismo encontrar eso a pocos metros del Palacio de Gobierno. Eso es otro nivel. Es otro nivel, ya sea de organización,
¿O es otro nivel de pérdida de norma? Porque criminal que va y dice, no, no me importa si lo dejo aquí, es como lógico que la gente va a dejar los cuerpos a lugares aislados. No, aquí está re bien, en la Alameda. Entonces, no, no es normal. Entonces, todos esos pequeños detalles, quienes hacemos investigaciones para los efectos sociales, hay muchas cosas que no aparecen en los datos cuantitativos. Los datos cuantitativos se mueven muy lento. Esto que vimos se está moviendo muy rápido, pero esconde una realidad evidente porque esa velocidad no es normal y es naturalmente algo, tenemos que poner mucha atención a ese dato. Pero eso no es suficiente. El dato cualitativo es cuando tú ves un cierto tipo de hecho que te parece anormal. Que tú dices, bueno, esto no... me suena grave. Es una tontería quizás. Y uno dice, bueno, voy a esperar a ver si pasa de nuevo. Y pasa de nuevo. Nosotros, los que somos profesores, aquí habemos 3 profesores, los que somos profesores, le pasa, uno dice... Me pasó una vez, por ejemplo, en una universidad muy, muy buena, entonces uno tiene una expectativa, además había hecho muchos años clase ahí y tenía una excelente experiencia al respecto. Desafiante, complicada, con alumnos bien incisivos, pero muy buena. De repente un alumno me levanta la mano y me dice, profesor, le quiero hacer una pregunta. Sí, por favor, me hace la pregunta. La pregunta requería una vuelta, entonces le digo, me va a tomar unos minutos para contestarte. Entonces empiezo a contestar. Cuando ya llevaba 7 minutos ya, de estar llegando a la respuesta final, levanta la mano de nuevo, el mismo estudiante, y me dice, profesor, eso no está en el programa. Si yo fuera psicoanalista se llamaría círculo histérico, ¿ya? Pero no, lo que hay ahí es que, y pasó y sigue pasando, es que se establecen una relación contractual. Y la relación de profesor con estudiantes no es, hay un contrato implícito de base, pero no es una relación contractual. Entonces, cuando se limita una relación contractual, entonces cada uno tiene sus obligaciones, y esa relación contractual se discute en la mesa de los departamentos, con los estudiantes allí, con los profesores, entonces se toman decisiones y se resuelven asuntos, y que tal semana tal cosa, y tal día entonces es un día excepcional donde no se puede hacer tal cosa, y un conjunto de normas, ¿no? Y en un momento determinado una norma hipermusculada, ¿ya?, que significa fundamentalmente que no existen las normas. Porque la norma legal, la norma formal, es una necesidad de la sociedad para cristalizar normas sociales. Pero cuando una norma social, saludar, imagínense que saludar y despedirse sea una obligación legal, que suponga multa en caso de no hacerlo. Pero esto es estúpido. ¿Cómo vamos a distraernos en establecer una norma formal para eso? Quiero decir entonces que el corazón del funcionamiento de una sociedad ocurre al nivel de las normas. Lo que ocurre cuando hay delincuencia elevada o criminalidad elevada o crimen organizado es una ruptura de esa normatividad. Los casos de crimen organizado más graves en el mundo normalmente provienen de situaciones muy particulares. En zonas donde, por ejemplo, han gobernado muchos países distintos en pocos años. Pasan por encima, tú llegáis el lunes al colegio y hay otro idioma oficial, ¿no? Entonces la gente se construye una forma a través de una organización secreta
para funcionar en contra de la norma establecida. Y después se dan cuenta que eso es muy poderoso y lo ocupan para otras cosas. Bueno, pero lo normal no es eso. Lo normal es que sencillamente se vaya deteriorando nuestra capacidad de poder defender nuestras normas. Y ese deterioro es la clave del asunto. Y para eso se requiere, ojo, no se requiere solamente una voluntad moral, se requiere un conjunto de políticas públicas, un conjunto de estrategias, una cierta sintonía fina de diagnóstico. El diagnóstico no es saber cuál es el problema. El diagnóstico es saber cuál es el problema y cómo se resuelve. Entonces uno va y dice, no, es que hay un problema aquí. Y dice, ok, genial. ¿Y ahora qué? Imagínense, ustedes van y le dicen, usted está listo para el infarto. ¿Y qué se puede hacer? Yo ya le di mi diagnóstico. Está listo para el infarto. No, se supone que después viene alguien y te dice, no, ya hay 2, 3 vías de trabajo. Bien. Eso sería. Muchas gracias. Muchas gracias, Alberto, por tu exposición que vinculó la seguridad con el paradigma social desde el que se despliega el individuo. Muy interesante que nos hayas dicho que la base del conflicto cultural genera muchas veces condiciones de posibilidad de la criminalidad, es decir, ir a la causa y no tanto al efecto. Lo que más nos llamó la atención, creo, por lo menos a mí, fue el tema del dato de la cárcel, ¿no? Hay unidad y uno dice, chuta, uno no sabe leer, uno desde la ingenuidad no sabe leer los datos. Así que muchas gracias, muy interesante. Ahora nos corresponde la exposición del profesor Hugo Herrera. Él es profesor de la Universidad Diego Portales. Él es abogado, doctor en filosofía por la Julians-Maximilians-Universität en Alemania. Y hoy nos estará hablando de seguridad post-estallido social. Así que recibamos con un fuerte aplauso a Hugo. Muchas gracias por la invitación. A ver, yo creo que cuando hablamos de problemas de seguridad, y esto, gracias, aplica tanto al estallido social como a los problemas de seguridad acá, en las zonas del sur, o del centro sur, o sur no austral. Es un problema central del Estado, de la política. Un autor comentando a Thomas Hobbes, que escribió un libro sobre el Estado, decía que el protejo luego obligo es como el pienso luego existo de la política. O sea, es como el axioma fundamental, el principio fundamental, sin el cual todo lo demás no funciona. Sino el Estado solamente tiene la legitimidad para exigir obediencia a sus dispositivos si es que es capaz de cumplir con ese mínimo. Y si no es capaz de cumplir con ese mínimo, el problema es que la legitimidad del Estado cae. Uno dice, ¿por qué voy a hacer el Estado si no cumple con lo mínimo, asegurar la vida, la libertad, qué sé yo? Y aquí creo que hay un problema, porque, claro, a muchos nos dio incluso risa, pero entre medio pena, de cómo los canales de televisión de pronto cambiaron de dirección y empezaron a poner a las policías en un papel casi de héroes. De pronto se dieron cuenta que las policías eran compuestas por seres humanos, no por simples máquinas. Pero eso opera, me parece, sobre un discurso de muchos años, en el cual de manera más o menos infantil, vinculándolo sí con ciertos abusos de las policías,
se despreciaba el aparato policial. Y resulta que eso es dispararse en los pies. El aparato policial es el garante de este primer nivel dentro del cual opera el Estado. Hay que perfeccionarlo, hay que capacitarlo mejor, hay que potenciarlo, qué sé yo. Pero en eso estamos cuando criticamos inveteradamente durante muchos años a las policías. Y en ese sentido me parece que estamos ante un problema que es complejo, porque cuando uno durante tanto tiempo, lo que decía Alberto, digamos, respecto a la urgencia, cuando uno durante tanto tiempo ha menoscabado, ha deslegitimado la labor de las policías, bueno, es difícil cambiar el hábito, es difícil que de pronto se las empiece a respetar con facilidad. Entonces, en ese sentido creo que aquí hay un problema que va a costar algunos años recomponer, si es que se recompone. No basta que Carabineros aumente su personal, no bastan mejores capacitaciones y con la Policía de Investigaciones también. Es fundamental, además, que las intervenciones puedan ser legítimas, reconocidas por la ciudadanía. Un segundo punto que me gustaría tocar a modo introductorio es la importancia que tiene la tierra y el paisaje para la vida. Y esto nos toca más a las regiones. Yo soy de Viña del Mar, vivo en Santiago, en el exilio, digo, porque Santiago es una ciudad que en cierto modo ha renunciado al paisaje. Los santiaguinos cuando pueden huyen a Puerto Varas, creo que está lleno. ¿Qué características tiene la tierra que la vuelven tan relevante para la vida y que no las tiene, por ejemplo, el mar? La tierra es firme, en la tierra podemos construir y no se hunden habitualmente, por lo menos, las edificaciones. Es estable, podemos poner cercos, marcar señales, divisiones, acequias, qué sé yo. La tierra es justa en alguna medida. El esfuerzo que nosotros aplicamos a la tierra se nos retribuye como frutos y productos de la tierra. Eso no pasa en el mar. En el mar uno caza, pero no cultiva. Bueno, están las granjas marinas, pero eso es sucedáneo, es bajo el modelo terrestre. Y por último, al menos para este análisis, diría el paisaje es bello. Es muy distinto vivir en una ciudad sin árboles, hacinada, bajo 38 grados en verano, estoy describiendo Santiago, que vivir en medio de ciudades o en ciudades más integradas a la naturaleza, con parques amplios, con zonas verdes a las cuales se pueda ir sin tener que pagar, digamos. Algo que en una ciudad hacinada no se puede hacer. Y aquí, para ir de lleno al problema ante el que estamos, creo que se acusa una falta de conciencia terrestre o telúrica o de la importancia de la tierra y del paisaje de parte de las élites nacionales o para ser más preciso, santiaguinas. Hay ausencia de conciencia sobre la importancia del territorio. Y esto se ve patente en el llamado conflicto mapuche. Los mapuches tienen muchas cosas, pero una cosa que tienen clara es conciencia telúrica, conciencia de la importancia de la tierra. Entonces estamos ante una asimetría colosal, porque tenemos en esta discusión, donde es el Estado central el que en verdad tiene poder para superar el problema, un Estado central que no entiende el problema de la tierra, no lo entiende porque no lo vive,
no lo afecta. Y por otra parte, un grupo cultural, étnico, que tiene plena conciencia del significado vital de la tierra. Mientras esté así el asunto, veo difícil que se solucione. Estas no son buenas noticias, digamos, pero parte de las soluciones significa darse cuenta de aquello donde tenemos realmente límites. Ningún problema terrestre en Chile, ningún problema relacionado con el territorio, tiene solución a la vista. Y aquí está el conflicto mapuche, pero está la sequía en el Valle Central. 1/3 de la población del país no tiene agua potable de cañería. Está el problema de las zonas de sacrificio. En el norte, bueno, el norte está abandonado, nunca se ha pensado en irrigarlo, en hacer algo como lo que hacen los israelitas. El sur, austral, es un parque nacional, es como un parque nacional gigante, que está vedado a la colonización chilena. Eso nadie lo dice, es la parte fea del asunto, pero está cerrado. Entonces, ahí nadie, ni un chileno entra, digamos, salvo como turista. Y bueno, tiene que dar el salto a Punta Arenas para encontrarse con algo así. Y en Santiago el correlato es una ciudad altamente hacinada, ruidosa, donde en verano se transpira mucho y en invierno se pasan resfriados con gripe por la mala calidad del aire, sobre todo los niños. Es una ciudad segregada, o sea, las élites o las capas dirigentes viven en barrios separados respecto de las capas gobernadas. Entonces se produce el absurdo de que la derecha tiene sus barrios y ahora los jóvenes del Frente Amplio tienen sus otros barrios, pero siempre barrios segregados. No se produce eso que se produce tan fácilmente en los pueblos y ciudades de provincia, como se le dice en Santiago, de que uno se puede encontrar en pie de igualdad independientemente de la clase social, ¿no? En un cierto pie de igualdad. Nadie se siente incómodo de encontrarse en la plaza con otra persona. Nadie se siente incómodo en Viña y Valparaíso de encontrarse en la Costanera con otra persona. Ahí son todos iguales, en cierto modo. En Santiago eso no existe, no hay ningún lugar donde, por ponerlo gráficamente, un rico y un pobre puedan encontrarse y de tal suerte que los dos se sientan en pie de igualdad en la zona. El rico se ve amenazado en las zonas pobres y el pobre entra como personal de servicio en las zonas ricas y si no, seguridad ciudadana se tira encima inmediatamente a controlar lo que está ocurriendo. Porque alguien llamó probablemente también. Entonces, la consecuencia manifiesta de todo esto, me parece, es que nuestra institucionalidad territorial es muy frágil. Es casi inexistente. La conciencia de la falta la consecuencia, de la falta de lucidez telúrica de las élites santiaguinas repercute en que la institucionalidad territorial sea muy débil. ¿Y qué significa esto en la práctica? Que las autoridades con poder para resolver efectivamente los problemas no viven en los territorios. Y que las autoridades que viven en los territorios, lo único que pueden hacer es reclamar que les den más competencia, porque no las tienen, digamos, recursos económicos, poder, la posibilidad de tener incluso, qué sé yo, policías regionales, estoy pensando en voz alta, y que existe esta figura que yo le encuentro, la verdad, patética, que es el delegado presidencial, digamos, un tipo. Es como llega un día el presidente y le pega en la espalda, te tocó, compadre, y tienes que ir a la zona. Entonces llega el delegado presidencial o la delegada, revuelve un poco el asunto, mira para allá, mira para acá, tramita el problema y después vuelve a Santiago y el problema queda ahí. No hay cómo captar el problema de estas maneras, digamos, con élites aisladas, por un lado, con competencias políticas muy concentradas en la capital nacional y
con estas figuras sucedáneas, como el delegado presidencial. Ahora, esto no fue siempre así. Si uno va al Fuerte Niebla y ve los cañones ahí, el sistema de Fuerte era un sistema para proteger a las colonias, sobre todo a Chile, de otras potencias. Bueno, uno le puede criticar muchas cosas a la conquista y la colonia, pero conciencia territorial el Imperio Español tenía. Estuvieron 350 años, mantuvieron 350 años una ocupación que era estaba como a la distancia de la luna, digamos, o sea, muy distante, y pudieron mantenerla. Incluso el Estado chileno, cuando se instaló, el Estado decimonónico, tuvo alta conciencia territorial. Se agrupó en Santiago el poder central porque Chile era muy pequeño en esa época. Pero Portales, cuando vio que los peruanos se estaban aliando con los bolivianos, dijo: eso hay que destruirlo, porque nos van a pasar encima si no lo destruimos. ¿No? Uno puede criticar ese ánimo belicista, pero lo que había era conciencia de la importancia del territorio. Las élites, en el fondo, no sienten la tierra, no son afectadas por la tierra. Y aquí se produce un problema que es típico de cualquier autoridad. Este problema lo tiene el juez, este problema lo tiene un empresario, este problema lo tiene un político. Que no puede haber demasiada distancia, no puede ser excesiva la distancia entre la situación concreta y el lugar en el que se encuentra quien tiene que tomar decisiones. Ningún empresario agrícola, ganadero, qué sé yo, probablemente no le va a ir bien, digamos, si empieza a dirigir su campo desde España, por decir algo, ¿no? O desde Santiago. Se manda email, qué sé yo. Es imposible, es absurdo, digamos. Bueno, tan absurdo es que se pretenda solucionar problemas de violencia ya organizada a modo de guerrillas por un gobierno que está en Santiago y trata de administrar un negocio que probablemente tiene más complejidad todavía que un campo, o al menos parecía, teledirigiendo. Entonces, ahí es donde yo tengo una duda sobre la posibilidad de solucionar rápido este problema. En Chile los políticos han carecido de conciencia telúrica durante el siglo XX y actualmente carecen de conciencia telúrica. Son los poetas, paradójicamente, los que más han reivindicado el significado del territorio. La Gabriela Mistral, Pablo Neruda, Luis Oyarzún, Miguel Serrano, distintos literatos y poetas han reparado en el significado que tiene la tierra para la conformación del pueblo y cómo un pueblo integrado y bien disperso por la tierra vive mejor que un pueblo hacinado. Y en ese sentido, esa conciencia telúrica está en nuestros poetas, que es uno podría decir, es una de las cumbres del desarrollo espiritual chileno y cultural, pero no está en nuestros políticos. Entonces, ahí me parece que el cambio fundamental que hay que hacer es avanzar hacia un regionalismo político. Esto no tiene por qué ser todavía una federación, pero manteniendo la estructura unitaria del Estado, uno podría pensar en avanzar hacia un regionalismo político. ¿Qué implicaría eso? Bajar el poder a los territorios. Pero una bajada general, que repercutiera en las municipalidades, en las gobernaciones, y que implicara agrupar. Esto yo sé que no es muy bien visto, pero creo que hay que agrupar las provincias en menos regiones. Las regiones en cierto sentido conspiran
en contra de ellas mismas cuando quieren volverse región, cuando un par de provincias quiere volverse región. Bueno, eso responde al viejo principio, pues divide e impera. Santiago adquiere más poder cada vez que las regiones se dividen. Si hay pocas regiones, macroregiones, como las pensó el presidente Lagos, macroregiones con competencia también en el área policial, para el problema que estoy hablando, podría ser también educativas y en distintos otros ámbitos, ¿no? Probablemente esas regiones serían contrapeso a la capital nacional. La repartición de recursos sería probablemente más equitativa. Los problemas además se podrían dispersar. Podría haber un problema que estallara en una región pero no en otra. Y se podrían solucionar separadamente. O sea, tiene una serie de ventajas. Por supuesto que hay que capacitar cuadros humanos y eso es difícil y es lento. Pero en un proceso paulatino de bajada de competencias, se podría avanzar en este sentido de que las autoridades dotadas del poder para solucionar los problemas coincidan con las autoridades que se encuentran en los territorios donde ocurren los problemas. Ahora, esto tiene implicancias tanto políticas como económicas, ¿no? Porque pensemos en esto. Todos los años, un contingente importante de las regiones o de algunas zonas o pueblos más chicos es sacado, extraído de ahí y llevado o a las capitales regionales o a la capital nacional, ¿no? Todos los años se descrema, por decirlo así, de capas importantes a las regiones. Y pensemos en muchos políticos, digamos, que miran como la culminación de la carrera política llegar a Santiago. En Alemania es mucho más importante el gobernador, lo equivalente al gobernador de un land, que ser subsecretario, digamos. Yo no sé si en Chile sea así, ¿no? O por lo menos uno podría dudar. Y eso es una anomalía institucional. Eso es una clara anomalía institucional. Las autoridades territoriales debieran contar con mayor poder y de tal suerte que las carreras políticas pudieran terminarse atractivamente en las regiones. Eso atrae capital. Y en el fondo el impulso tiene que ir, claro, de la mano de medidas tributarias, de la mano de medidas de organización, qué sé yo, pero también de medidas de reorganización del poder político. Por ejemplo, otro ejemplo que siempre he pensado, las regiones debieran tener, todas estas zonas o macroregiones debieran tener universidades de excelencia. ¿Qué hizo el gobierno de Bachelet? Algo loable, que fundó una universidad en Rancagua y otra en Aysén. Pero universidades de este porte no tienen ningún significado a nivel nacional. ¿Qué se necesita? Bueno, como en muchos países a los que queremos imitar, que al menos cada una de estas macroregiones tenga universidades o iguales o mejores a las de la capital nacional. Yo sé que Alemania es un país que se ha desarrollado mucho, pero es el que conozco por experiencia de estudio. Y ahí no es que todos estén pensando irse a Berlín. Muchos se quieren ir a Heidelberg, quieren irse a Friburgo, Marburgo, qué sé yo. Hay 40 ciudades universitarias. Y Berlín es una más y no necesariamente tiene las mejores universidades. Bueno, eso es descentralización territorial. No solamente económica, no solamente política, sino que también cultural. Y el agente de esa operación es el Estado. Pero para que el Estado pueda operar, necesitamos regionalismo político. De lo contrario, es muy difícil lograrlo. Ahora, el problema es que si no avanzamos hacia allá, hay experiencias comparadas que permiten iluminar lo que podría pasar. Una experiencia es la
irlandesa. No aplica tanto porque la diferencia étnica es menos importante que la religiosa muchas veces. Pero a los irlandeses organizaron una guerrilla, el IRA provisional que se llamaba. Era un IRA predominantemente católico que no le hacía caso al IRA oficial que era más marxista y que se organizó militarmente y ponía bombas, qué sé yo, volaba cosas, atacaba policía y no le resultó nada, la verdad, hasta que se le ocurrió una idea brillante, empezar a poner las bombas en Londres. Inmediatamente el gobierno central reaccionó y se llegó a un acuerdo, qué sé yo. Bueno, esa sería una idea que uno podría darle, digamos, a los movimientos de reivindicación. Pero les aseguro que rápidamente, digamos, si empezaran a explotar bombas en los barrios de las élites, se solucionaría el problema en poco tiempo. El otro modelo, creo, hacia el que podríamos dirigirnos es el sudafricano. Sudáfrica vive un sistema de violencia rural que en cierto sentido es parecido al chileno. Hay grupos organizados que fomentan la violencia contra los granjeros que son en general de origen holandés o inglés. Ellos tienen la mayor parte de la tierra. Pero el asunto es que cada año mueren alrededor de 100 en ataques o de robo o francamente terroristas, digamos. Hay un movimiento por la recuperación de tierras sin indemnización que opera en Irlanda. Ahora, ¿qué es lo que obliga a hacer eso a los campesinos, a los agricultores en los campos? Bueno, se han organizado con sistemas de patrullaje, empresas privadas de seguridad. La policía no tiene capacidad de operar, la policía sudafricana, y yo creo que no tiene mucha voluntad tampoco de operar. Entonces, en el fondo hay una especie de guardias privados que son de otra dimensión de lo que nosotros entendemos por guardias privados. En los condominios, por ejemplo, en las ciudades grandes en Sudáfrica, además del guardia normal, hay unidades de reacción rápida, que son tipos con armamento más pesado, ex militares en general, y que van a atacar, digamos, no van a parlamentar. En los campos son muchas veces los propios boards los que patrullan, pero también en colaboración con empresas, y se capacitan en artes marciales, o sea, es un estado de semiguerra. A eso podría también conducir el conflicto. Y ahí quiero volver sobre el asunto y subrayar lo que me interesa, digamos. O sea, esto puede sonar muy pesimista, pero creo que es mejor enfrentar los asuntos complejos con realismo. Repito, ningún problema serio territorial en Chile ha tenido solución hasta ahora. Se van acumulando, van aumentando los expedientes. O sea, una solución rápida no se puede esperar. Hay un problema estructural, que es que las autoridades competentes o con el poder y los recursos para tomar las decisiones no son afectadas por los ataques, por la violencia, por la inseguridad. Están bien protegidos en sus barrios con guardias municipales de municipalidades ricas que tienen muchos guardias municipales y uno la verdad que se siente muy bien protegido. Bueno, a esas personas uno no les puede pedir, salvo que sean estadistas, que salgan de ese contexto y piensen en la situación concreta del pueblo en el territorio. Y lo último, creo que yo les decía, tanto el empresario como el político, pero también el juez, también nosotros, cada uno de nosotros, en la personal, digamos, solamente podemos conocer algo y poder decidir pertinentemente si es que lo conocemos, si es que participamos en el contexto. Yo no me atrevo a proponer soluciones para los problemas de China, porque la verdad es que no tengo idea qué es lo que pasa en China y cuál es la mentalidad de los chinos.
y no admitiría que un juez chino falle sobre un caso chileno, al menos que viviera en Chile durante mucho tiempo. Porque no entiende nomás. Uno cuando está muy lejos de algo no lo entiende. Y yo creo que lo que está pasando con las autoridades centrales es eso, es que no entienden. No es un problema de mala voluntad, sino que su horizonte de comprensión no está preparado como para abrirse a lo que está ocurriendo. Y por supuesto que entienden de cifras, entienden cuando aparece una víctima, entienden, qué sé yo, hechos de crueldad, como entienden cualquier hecho de crueldad en cualquier parte del mundo. Pero es difícil conmoverlos, digamos. Entonces creo que los esfuerzos de una zona o de zonas amenazadas por violencia ya más organizada debieran ir en dos direcciones. Por una parte, tratar de hacer colaboraciones público-privadas para el problema de seguridad más inmediato. Y por otra parte, enfocar los esfuerzos en despertar la conciencia terrestre o telúrica de las autoridades centrales y abogar por una transferencia de competencias, pero en serio, de competencias suficientes como para solucionar realmente el problema. Porque de lo contrario uno puede decir, se podrán hacer jornadas de reflexión, pero soluciones. Lo que decía Alberto, o sea, diagnósticos podemos hacer mucho, pero dar con la gravedad del problema para reparar en la gravedad de las medidas que hay que tomar, bueno, eso es fundamental, digamos. ¿Sí? Y por ahí creo que puede ir una solución que tiene que ser una solución de Estado. Ahora, ¿dónde están los líderes de Estado, los políticos con visión de Estado? Estamos en una crisis, no es el minuto de andar preguntando por eso, porque probablemente porque no los tenemos es que estamos en crisis. Lamento no ser más optimista, pero creo que al menos he tratado de identificar núcleos importantes que pueden servir para dar algunos primeros pasos en la solución de un problema que es arduo y de largo aliento. Muchas gracias. Muchas gracias, Hugo, por tu presentación, que tocaste dos temas que tenía varias aristas, ¿no? Primero, que el Estado, si no es capaz de cumplir una estabilidad mínima, se cae entero, ¿o no? Y eso tiene que ver con la legitimidad de las intervenciones policiales. Y luego te fuiste a esta relación del hombre con lo telúrico, con la tierra, que además lo desarrollas muy bien en tu último libro. Y ves el tema de la falta de conciencia telúrica en las élites santiaguinas, que se genera a tal punto, que llega a tal punto una segregación territorial de los barrios basado en la dicotomía rico-pobre. Muy, muy interesante. Bien, estamos recibiendo varias preguntas y la mayoría van enfocadas en los dos, así que les voy a ir pidiendo que vayan respondiendo los dos a esto. La primera es que ambos hablaron de las causas fundamentales de esta crisis, ¿o no? De crisis de seguridad. Por una parte, tú hablabas de un poco de la normatividad, Alberto, en la que se despliega el sujeto, y que si no cambias la normatividad, es decir, las normas que tiene como válidas, que desde la que despliega su existencia, en realidad esto no tiene ninguna solución. Y tú hablas de la conciencia telúrica. Y esas cosas son cosas de largo plazo. Y hay muchas preguntas en relación al corto plazo, porque, claro, uno puede estar en su campo y te queman y dice, bueno, pero aquí si cambiáramos la conciencia telúrica, si hubiese tenido esta persona normas distintas en las cuales crecer y desplegarse, sería bueno, pero me quemaron el campo. Entonces, al corto plazo, entendiendo el valor de las medidas de largo plazo, ¿qué creen necesario para arremeter contra este problema? En muchos pueblos en la historia, la gestión política se hace siempre separando dos dimensiones. Lo que es la crisis de corto plazo y lo que son las gestiones de mediano y largo plazo. Este gobierno, el gobierno anterior, pasaron por grandes crisis. Actualmente estamos en una crisis.
quiero decir, una crisis dentro de una crisis, porque nosotros venimos desde el 2011 en adelante en crisis institucional. Y dentro de esa crisis se producen crisis particulares. Y eso requiere una solución, un conjunto de acciones encaminadas a una solución que requiere premura. Pero la premura, para que sea premura real, requiere calidad. Porque si tú tomas una decisión que bien hecha funcionaría, pero la haces apurado porque estás apurado, y entonces la haces mal, no solamente arruinas esa acción, sino que ese tipo de acción ya no lo puedes ocupar después. Entonces, la premura, lo que te parece obvio y natural, requiere, cuando las cosas son delicadas, requieren estrategia. Aunque estés apurado. Porque lo único que va a pasar es que si lo haces mal vas a rebotar. Y cuando rebotas, la siguiente vez tienes menos recursos para actuar. Por lo demás, la cosa estructural genera escenarios constantes. Hoy día estamos en una bonanza del cobre. Estamos en una bonanza del litio. Normalmente nosotros en la historia hemos tenido siempre una bonanza, ¿ya? El salitre, el cobre, y ahora se nos juntaron dos bonanzas. Pero vamos a crecer al 0,5, al 1, establemente, en medio de la bonanza. Ustedes dirán, pero estamos en bonanza, ¿por qué crecemos a eso? Porque hay una crisis institucional. ¿Por qué hay una crisis institucional? Así de simple. Porque las cosas, todos los fenómenos sociales, el dato que uno pone es muy importante. Pero el dato tiene complejidades que el dato no comprende. Me gusta hacer esta pregunta a mis estudiantes y últimamente la he hecho en algunas conferencias y deja pensando y me parece que es útil. ¿Cuánto del PIB de Francia en 100 años, qué porcentaje del PIB de Francia en 100 años es de la Torre Eiffel? Francia es un país que tiene un enorme ingreso por turismo. La única foto obligatoria es esa. Toda la gente tiene que ir a París para sacarse esa foto, ¿ya? La gente muy alternativa no lo hace, pero muy alternativa, fanáticamente alternativa. En cuyo caso va a Francia para no sacarse esa foto, ¿ya? Pero igual va a Francia y deja dinero turístico en el lugar. Y es una torre de fierro. Entonces, hay cosas que cristalizan, que consolidan, que articulan, que otorgan un significado superior. Eso es fundamental. Eso es fundamental. Yo entiendo la problemática de la premura, la urgencia. La urgencia es obvia. Y perdónenme, pero hay una cosa que es simple. O sea, yo escucho a las autoridades de distintos gobiernos respecto al tema y entonces yo no entiendo el problema. Yo recuerdo al ministro Espina decir que en realidad en esta zona habían de una enorme cantidad de comunidades, habían 6 o 7 que eran problemáticas. 6 o 7. Y que el problema es terrorismo. 6 o 7 comunidades, terrorismo. ¿El Estado de Chile no es capaz de afrontar ese problema? No es capaz. Pero no es capaz no porque sean 6 o 7 comunidades, es porque el problema es más complicado. Y porque ese diagnóstico no es un diagnóstico correcto. Entonces, detrás de fenómenos álgidos
que requieren un tratamiento de urgencia, hay que dar el tratamiento de urgencia, hay que ser capaz de prevenir. Los atentados tienen patrones. En el metro de Londres hay unas camaritas y hay un sistema de inteligencia artificial que vislumbra la suma de patrones anormales. Alguien se devolvió, subió a la escalera y se devolvió. Aumenta el riesgo un 5%. Alguien se devolvió con un paquete, aumenta el riesgo un 15%. Dos personas que se devolvieron se juntaron, aumenta el riesgo un 40%. Color rojo, alarma, acción. Son patrones. Eso depende de la calidad de lo que se pueda hacer con eso. Aquí ya hay drones. Se puede hacer algo así. Entonces, tengamos claro que la intervención temprana es una cosa, que la urgencia, la calidad de la acción para poder desbaratar actos de violencia, para ganar batallas, que es súper importante. Se va a hacer un atentado, no se logró, se ganó una batalla. La vez siguiente lo van a pensar 2 veces antes de hacerlo. Entonces, todo eso es importante, pero lo más importante, lo que va a cambiar el destino es que el ecosistema no esté entregando, porque si no, la respuesta rápida, la enemización, la conversión de un otro en un enemigo, es garantizado Sudáfrica. Garantizado. ¿Cuántas veces usted ha visto en el diario Estados Unidos celebra que ha asesinado al líder de un movimiento terrorista gravísimo y entonces este está desarticulado? 2 meses después, el nuevo líder es peor. Y ahora tenemos un nuevo objetivo que es eliminar a este gallo y después peor. Esa política los va a tener todo el tiempo con la misma. Yo cuando era chico, en Irak, los sunitas eran los buenos y los chiitas eran los malos. ¿Ya? Y el gobierno era laico y por tanto era súper occidental. Estados Unidos atacó al gobierno laico por alguna razón, terminaron entrando los sunitas porque eran mejores que los chiitas, pero ahora resulta que los chiitas son mejores que los sunitas en Irak, no en Irán. Entonces tú decís, ya, pero es una broma, o sea, no. Eso quiero decir, yo insisto, esto no hay que simplificarlo, hay que complejizarlo. No significa hacerlo lento, significa hacerlo bien. Y si podemos hacerlo lo más rápido posible, lo que es rápido se podrá hacer y lo que es lento se tendrá que hacer lento. Ya está, pero hay que despejarse la cabeza y no desesperarse. Sí, yo coincido en que hay que distinguir objetivos a corto, mediano y largo plazo. Probablemente todo lo que tenga que ver no con combatir y sacar de sus reductos a grupos violentos sea labor sino de las policías, pero proteger la integridad personal de los afectados. Quizás ahí puede haber una colaboración público-privada más interesante, digamos, y que pueda implementarse con mayor rapidez, buscando experiencias comparadas. Yo creo que aquí la experiencia comparada es relevante y que no tiene por qué ser necesariamente Sudáfrica, que tiene una situación que es claramente más grave que la chilena todavía. Además que los Boers son un grupo hipercombativo, o sea, se pasaron en guerra, entraron combatiendo, después pelearon con los ingleses, o sea, no pararon de pelear. Es otro perfil el del colono, por decirlo así. Pero yo no descartaría tener un sistema, desarrollar sistemas de seguridad que pongan coto a este asunto de manera drástica. Pues no puede ser que sea ya habitual la destrucción qué sé yo, de edificaciones, el daño a personas. Eso es grave. Después, creo que hay
hay algo que Alberto dice y en lo que coincido plenamente, que es que no hay que olvidar que esta crisis está dentro de otra crisis, y de otra crisis que es lenta. O sea, la crisis del bicentenario, por llamarla de algún modo, no es una crisis de bandos. Las crisis de bandos pueden ser sangrientas, pero se solucionan con rapidez. Basta que un bando se imponga o que consensúen algo. Esta es una crisis entre las élites y las bases. Las bases no le reconocen legitimidad a las élites y a sus instituciones. Y ahí está el problema. Y recomponer confianzas es muy lento. El análogo que hay para comparar esto en la historia de Chile es la llamada crisis del centenario, que parte en 1910, y para que se hagan una idea, la nuestra partió en 2011, la de ellos termina en 1932, para el segundo gobierno de Arturo Alessandri. O sea, si todo se diera igual, no estoy diciendo que todo se vaya a dar igual, pero habría que esperar al 2032, digamos, tendríamos que armarnos de paciencia, o 2031. Entonces, en ese sentido, el país está entrando en una etapa de cierta, no sé si llamarla decadencia, pero por lo menos estancamiento, y eso va a durar todavía. Después, creo que hay que avanzar en dos áreas en las que podríamos avanzar rápido. Si ustedes hablaran con la presidenta del Consejo Constitucional 2, podrían tratar de motivarla a que el tema regional adquiera una preponderancia que paradójicamente no ha tenido. En la Convención 1 y en la 2, la mayoría de los convencionales son de regiones. Y sin embargo, quieren mantener el Estado central. Bueno, y por último, ya en la estrategia de conversaciones y negociaciones, creo que no sería mala idea algo que ya se ha propuesto, que es recuperar la figura de los parlamentos. El último parlamento que se hizo en Chile fue el de Tapigüe, en 1825, entiendo. Bueno, estructuras que sean reconocibles por las dos partes como simbólicamente relevantes, donde uno está acogiendo al otro, porque lo que dice Alberto es cierto. O sea, aquí nosotros podríamos desarrollar una mentalidad de amigo-enemigo y esto no termina más, pues. O sea, ahí podríamos entrar incluso en una guerra civil en una zona del país, y eso es terrible. Entonces, esa lógica es inviable. Y para que sea, para que se pueda superar esa lógica, es necesario integrar al otro. E integrarlo en estructuras institucionales o que se fueron usadas en el pasado. Creo que es una buena forma de que se sientan en un pie, tratados en un pie de igualdad. O sea, me parece mucho mejor en todo caso que cualquier delegado presidencial o cualquier comisión que se arme ese tipo de práctica. Eso. Muchas gracias. Bueno, con esto ya estamos con el tiempo, así que le damos un gran aplauso a Alberto y a Hugo por su exposición. Muchas gracias a ustedes por asistir. Agradecemos a los expositores que hoy nos acompañaron: Alberto Mayol, Hugo Herrera, Juan Andrés Varas, Lisandro Rocco, Mónica Ottinger, Luis Flandes y por supuesto a nuestro moderador Diego Pérez Lacerre, que nos acompañaron durante esta jornada. También agradecemos a las personas que nos acompañaron de forma presencial y a través de las redes sociales del municipio y por www.soyvaldivia.cl. De esta forma concluimos el primer seminario Seguridad, Inversión Económica y Desarrollo Social. Hasta pronto.